Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la conferencia número 513, es el día 30 de septiembre de 2025 y vamos a hacer un repaso, como siempre, pues de las noticias que han ido surgiendo esta semana, noticias que vienen a confirmar lo que es el cumplimiento de la profecía bíblica escrita pues hace tantos siglos. Desde luego, el devenir de noticias es continuo, es difícil realmente estar al tanto de absolutamente todo lo que está sucediendo, porque es que salen noticias por todos lados, a cuál peor tantas veces. Nosotros, como siempre, pues vamos a intentar hacer un repaso en esta primera conferencia de esta semana, pues de las cosas que han pasado en este mundo en general, que vienen, pues como decíamos, a reafirmar el cumplimiento de la profecía. Bueno, el titular pues, de la conferencia es la superarma china, es por poner algún titular, ¿no? Porque desde luego todas las noticias que os traemos hoy y todas las noticias que van surgiendo desde luego son súper interesantes porque todas vienen, como decíamos, a confirmar la profecía. Pero bueno, es quizá la que me ha llamado pues, la atención, ¿no? Especialmente esta semana. Veremos pues, por tanto la noticia a medida que vayamos desarrollando la conferencia. Nosotros empezaremos, pues como siempre, a hacer el repaso el día de hoy pues, de estas profecías de Isaías, de Daniel, de Apocalipsis y de Ezequiel. Profecías que cuando uno las lee y las estudia un poco, sobre todo pues, desde la luz que se dio a partir de 1844 con los pioneros adventistas y luego pues, se ha ido desarrollando, ya no digamos, pues con el mensaje de estos últimos tiempos, ¿no? Donde todo se ha ido pues, encajando todavía de una forma, si cabe, más precisa. Pues bueno, estas profecías son las que vienen a dar cumplimiento, ¿no? Las que vemos que se da cumplimiento con las noticias que os traemos hoy. La primera, y como siempre, pues empezaremos por Israel, que es el país que de momento lo está complicando todo, por todos lados. Lo que pasa en Israel y en Medio Oriente tiene repercusiones en todo el mundo. Empezaremos por esta noticia, que dice lo siguiente. Israel se une en contra del reconocimiento de Palestina y reacciona con contundencia en bloque. El presidente del país, Isaac Herzog, el primer ministro Netanyahu, el ministro de Asuntos Exteriores, la oposición y las familias de los rehenes se han mostrado unidos ante el rechazo de un Estado palestino. Bueno, ya sabéis que han ido surgiendo pues, países cada vez más que han dado aprobación a la propuesta que se ha hecho desde hace ya tantos años de dos estados, la solución para lo que está aconteciendo en la zona de Palestina. Dos estados, uno pues israelita y el otro palestino. Entonces, bueno, pues desde luego Israel pues, se mostraba esta semana totalmente reacio a que eso pudiera tener cumplimiento, no solamente el gobierno, sino parece que el país prácticamente entero. De todas formas, vamos a leer lo que nos dice la noticia y luego comentaremos un poco más porque ayer ya sabéis que se reunió Donald Trump con Netanyahu y todo esto pues está yendo realmente muy rápido en el devenir del día a día, ¿no? Nos dice así la noticia esta. Ya pasaron los días en que Gran Bretaña y otros países determinaban nuestro futuro, dijo pues, el gobierno israelita. La única respuesta a esta maniobra anti-israelí es la soberanía sobre la patria histórica del pueblo judío en Judea y Samaria y eliminar para siempre de la agenda la absurda idea de un Estado palestino, declaró Smotrich en X, refiriéndose con el nombre bíblico a Cisjordania. Ellos ya sabéis que lo que es Cisjordania, que es esa parte de Palestina que todavía controla en parte pues, la autoridad palestina, pues que ellos la llaman pues Samaria, ¿no? Que es como se llamaba antiguamente en el antiguo Israel. Esto ya es toda una declaración de intenciones. Ellos van con la idea de anexionarse Cisjordania, una línea roja que ya han advertido todas las naciones árabes, también las monarquías del Golfo, que si eso sucede pues va a ser un antes y un después, ¿no? Ahí puede realmente pues, complicarse bastante el escenario. Nos dice en un brindis de fin de año con la cúpula militar, Netanyahu afirmó: estamos en una lucha en la que estamos dominando sobre nuestros enemigos y debemos destruir el eje iraní y tenemos el poder para hacerlo. Esto es lo que nos espera el próximo año, que podría ser histórico para la seguridad de Israel. O sea que ellos tienen, según estas declaraciones que se hicieron pues en la Navidad pasada, ¿no? Bueno, pues que tienen la intención
O aquí quizás se está refiriendo al año nuevo pues, hebreo, ¿no? Bueno, no lo sé, pero en todo caso, pues hace ya un tiempo, pero dentro de este año que estamos actualmente, pues ellos dicen que el año siguiente pues va a haber también un acelerón en todo lo que es pues esta situación de guerra con todos los países musulmanes que hay alrededor. Entonces, bueno, pues realmente es un aviso a navegantes, ¿no? Siempre hay que estar al tanto de todas estas declaraciones porque evidentemente pues, se van dando datos que son de interés para poder también marcarse un poco pues, lo que va a ser el destino de este mundo en estos próximos meses. Nos dice: quiero reiterar que estamos decididos a lograr todos nuestros objetivos bélicos, no solo en Gaza, no solo para completar la eliminación de Hamás, liberar a nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel, sino también en otros frentes para abrir oportunidades para la seguridad, la victoria y también la paz. Bueno, pues esto sucedió esta semana. Hubo pues esta declaración de todo el país de Israel que se opone frontalmente a cualquier solución de dos estados. Luego, pues aconteció la situación también en la ONU. Ya sabéis que hubo una asamblea general allá y que pues los jefes de Estado han ido pasando por el púlpito para pues hacer sus discursos. Vamos a ver la noticia acerca de lo que dijo Netanyahu. Dice Netanyahu defiende en la ONU que Israel tiene que acabar el trabajo en Gaza rápido. Ellos hicieron esta declaración, esta noticia es del 26 de septiembre, hace muy poco. Bueno, pues Netanyahu se declaraba de esta forma, ¿no? También Trump, ¿no? También habló ahí, dijo: reconocer el Estado palestino es un premio para los terroristas de Hamás, ¿no? Esto también es una noticia del 23 de septiembre. Bueno, pues todo esto iba, sucediéndose pues una tras otra, estas situaciones. Nos dice la noticia acerca de las declaraciones de Donald Trump que hizo en la ONU. Dice: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió con los líderes árabes y musulmanes a no permitir a Israel anexionar Cisjordania, informó este miércoles. Trump se reunió el martes en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, el emir de Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, así como con representantes de Egipto, Indonesia, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, con quienes discutió sobre la situación en Gaza. Según dos personas cercanas a la conversación, Trump presentó una propuesta para terminar las hostilidades en el enclave palestino, en la que figuraba el compromiso de impedir la anexión israelí de Cisjordania y más detalles sobre gobernanza y seguridad en la zona tras el conflicto. Bueno, esto es las declaraciones que empezó a hacer Donald Trump con estos líderes pues, de estas monarquías árabes, y luego esto pues, se extendió a lo que ha sido pues, la visita de Netanyahu a la Casa Blanca, que sucedió ayer, una visita en la cual pues, después se hicieron una serie de declaraciones de los dos mandatarios, tanto de Donald Trump como de Netanyahu, pues afirmando que habían llegado a un acuerdo acerca de un plan de paz para lo que era la zona de Gaza. Un plan de paz que consistía en pues, la liberación de los rehenes por parte de Hamás, que Hamás entregara todas las armas, por tanto que se rindiera absolutamente, y a cambio pues Israel lo que haría sería dejar la franja en manos de pues, la autoridad palestina, a manos de la ONU también, que se encargaría de su reconstrucción y del aprovisionamiento de los recursos básicos, y también pues, Israel se comprometía pues, a liberar a todos los presos palestinos, que muchos de ellos pues, están cumpliendo cadena perpetua. Bueno, esto parecía que pues, ya iba en serio, ¿no? Una vez más, ¿no? Como siempre están jugando pues, a este tira y afloja, ¿no? Para ir pues, creando un escenario, desde luego, donde ya todo es, en fin, no te puedes fiar de nada, ¿no? Todo es, bueno, pues que no puedes realmente saber muy bien a veces dónde ubicarte, ¿no? Bueno, pues esto es jugar al despiste, como siempre. Bueno, pues ellos esto lo hacen muy bien, ¿no? Van gestionando los tiempos. Parecía que este acuerdo ayer, pues Netanyahu estaba de acuerdo, otra cosa hubiera sido que jamás lo hubiese aceptado, porque esto es una rendición de facto, pero la cuestión es que hoy mismo pues ya Netanyahu ha hecho declaraciones, pues, en fin, donde digo Diego, y por tanto, pues negando la mayor, ¿no? Negando que la solución de dos estados pueda ser factible, etcétera, etcétera. Que ellos van a seguir a lo suyo y que desde luego en la Franja de Gaza van a hacer lo que ya tienen pensado y que no los va a parar nadie, ¿no? Bueno, no lo ha dicho con estas palabras, pero es lo que se puede leer entre líneas.
Ya sabemos que el plan del Gran Israel, que ellos tienen entre ceja y ceja, pues esto lo van a hacer. Esto no solamente Israel lo quiere, también lo quiere Estados Unidos y las naciones europeas, por mucho que digan, porque quieren que se haga el tercer templo, por razones pues, que ya hemos explicado, que están relacionadas con el Papa y con el Vaticano. Lo que es el rey del norte, ¿no? El rey del norte, pues según la profecía, es el Vaticano, juntamente con Estados Unidos, sociedades secretas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto desde luego viene de lejos, todo este tema de Israel, todo este tema de Estados Unidos apoyando a Israel, porque no hay ninguna duda, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que Estados Unidos es el que está dando soporte pleno a Israel para que Israel pueda hacer en la zona de Medio Oriente un poco pues, lo que quiere, ¿no? Y bueno, pues tienen el poderío militar para hacerlo y lo están haciendo, y más que lo van a hacer. Esto, como digo, viene de lejos. Ya cuando se hizo el Estado de Israel en 1948, pues ahí en Estados Unidos había un presidente, el presidente concretamente número 33, ¿no? Concretamente el número 33, un número desde luego para los que son aficionados a la numerología, pues que tiene muchísima significación, también del lado oscuro, por supuesto, pero que en todo caso, pues ahí estaba Harry S. Truman, ¿no? Harry S. Truman pues fue el presidente que en esos años dio pues, el visto bueno a que se hiciera el Estado de Israel. Vamos a ver estas pequeñas información que os traigo al respecto para que nos podamos también ubicar en el contexto. Nos decía este presidente Truman en su momento: es mi responsabilidad velar porque nuestra política en Israel encaje con nuestra política en todo el mundo. En segundo lugar, es mi deseo ayudar a construir en Palestina un Estado democrático fuerte, próspero, libre e independiente. Bueno, pues estas eran declaraciones de Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, en esos años, en los años 1948, cuando pues, se aprobó que el Estado de Israel pudiera ser viable. Él pues, se comprometió plenamente a fortalecer y a apoyar a Israel en todo lo que hiciera falta, ¿no? Bueno, pues desde esos días no ha cambiado, ¿eh? Estados Unidos sigue en la misma dinámica. Aquí vemos un poco quién fue este Harry Truman, ¿no? Él, por ejemplo, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, pues, fue el 33º presidente de los Estados Unidos desde 1945 a 1953. Miembro del Partido Demócrata, se desempeñó como 34º presidente durante el breve cuarto mandato de Franklin Roosevelt entre enero y abril de 1945 y como senador de los Estados Unidos por Missouri desde 1935 a 1945. Conocido, entre otros acontecimientos, por ordenar el primer y único ataque nuclear contra otro país, los bombardeos atómicos a Japón. Bueno, pues desde luego él tiene esta etiqueta, que él fue el que aprobó ese ataque terrible que hubo de esas dos bombas, de Nagasaki y Hiroshima, en esos años para, digamos, fue todo un aviso a navegantes también esto, ¿eh? Desde luego aquí Estados Unidos pues ya se mostró como la potencia militar que acabaría siendo pues en pleno siglo XX y a estos inicios del siglo XXI. Aquí veis pues, el momento, ¿no?, en el cual Truman pues, dio aprobación a esa construcción del Estado de Israel en 1948. Nos dice, hace 76 años, hoy, Harry Truman anuncia el reconocimiento de Israel. Estados Unidos fue la primera nación en reconocer al Estado israelí. Vamos a ver esto porque es muy interesante. Dice, exactamente 11 minutos después, también un número muy significativo para todos estos que se dedican a la cábala, el gobierno de Estados Unidos había reconocido a este Estado recién nacido, llamado Israel. Truman consideraba el papel fundamental que desempeñó en la historia judía como uno de sus mayores logros. Los israelíes deseaban que hiciera aún más en los días y meses siguientes, como levantar el embargo estadounidense a los envíos de armas, pero nadie podía negar su papel como garante de la independencia de Israel. Cuando el rabino jefe de Israel visitó posteriormente la Casa Blanca, le dijo a Truman: Dios te puso en el vientre de tu madre para que fueras el instrumento que trajera el renacimiento de Israel después de 2000 años. Así que Estados Unidos ha tenido un papel impresionante en lo que es la construcción del Estado de Israel, ¿eh? Estados Unidos, las sociedades secretas, bueno, pues qué actores, ¿no?, que han participado en todo esto, qué socios más extraños que llega a tener el Estado de Israel, ¿no? Y la noticia seguía, ¿no? En este caso nos decía que en una entrevista tras su jubilación, Truman declaró que se ganó el odio de mucha gente al reconocer el Estado de Israel tan pronto como se formó, 11 minutos después, recordemos. Bueno, yo había estado en Potsdam y había visto algunos de los lugares donde los judíos fueron masacrados por los nazis. 6 millones de judíos fueron asesinados sin piedad, hombres, mujeres y niños, por los nazis. Y mi esperanza, dijo, es que tengan una patria.
Bueno, pues este era realmente Harry Truman, ¿no? Harry Truman, que aquí lo vemos en una fotografía con Ben Gurion, que fue el primer ministro del primer gobierno que hubo en el nuevo Estado de Israel en 1948, un momento en el cual se le regalaba una menorá al presidente de Estados Unidos. Los acompaña el embajador de Estados Unidos en esos años en Israel. Bueno, Harry Truman, desde luego, no era cualquiera. Harry Truman pues, era un masón reconocido, un masón de alto grado, que era pues, un gran maestre y que pertenecía a su logia y que desde luego pues, desenvolvió durante su vida todas las enseñanzas que se dan en la masonería. Él, por tanto, era un presidente abiertamente masón. Aquí lo vemos en otra fotografía con pues, parte de sus correligionarios. Bueno, pues esto es lo que había en esos años, ¿no? Harry Truman pues, era un masón al 100%, ¿no? Bueno, pues qué extraña conexión, ¿no?, con la masonería y el Estado de Israel. También sabemos que los Rothschild, que son también pues, familias muy vinculadas a todas estas sociedades secretas, estuvieron detrás de la formación del Estado de Israel. Bueno, pues desde luego todo esto es una historia que hay detrás que, bueno, cuando uno empieza a desilvanar toda la madeja de datos y de situaciones que acontecieron desde la creación del Estado de Israel y qué hubo detrás de esa creación, bueno, pues uno se da cuenta que las élites de este mundo, desde luego, estaban muy interesadas en que ese Estado se construyera, en que se construyera el tercer templo de Israel, de Jerusalén, el tercer templo judío, que esto pues, va a ser una realidad dentro de muy poco, y como en este tercer templo, pues primero se aposentaría pues, el Papa que hubiese en ese momento, la primera bestia de Apocalipsis 13, para gobernar este nuevo orden mundial que la masonería ha estado trabajando por él durante muchísimos años, ¿no? Y que lo tiene pues, ahora mismo a tocar, ¿no? A tocar porque desde luego Estados Unidos, que forma parte pues, de esta agenda para traer el nuevo orden mundial, está apretando muy fuerte y va a apretar todavía más. Bueno, pues que ese tercer templo sirviera para los masones también, para ahí recibir pues, a lo que va a ser pues, el falso Mesías, ¿no? Satanás haciéndose pasar por Jesús. Bueno, la masonería está desde luego también muy interesada en que eso acontezca, porque según ellos, este ser, este Satanás haciéndose pasar por Jesús, para ellos pues es efectivamente Lucifer, el gran arquitecto del universo. Según ellos es el bueno de la película y ellos están esperando que esa situación acontezca. También es interesante ver en esta fotografía donde vemos pues, a Truman pues, con este gorrito propio también de la masonería, y donde vemos la palabra Ararat. Bueno, Ararat ya sabemos que son las montañas donde está el Arca de Noé. Nosotros estuvimos ahí visitándola y para ellos tiene todo un simbolismo. Tiene el simbolismo pues, de un nuevo renacimiento, una nueva creación, un nuevo orden mundial en definitiva, ¿no? Es lo que viene a significar esta palabra Ararat. Ellos están trabajando por esto y lo van a conseguir dentro de muy poco. Aquí tenéis pues, el monte Ararat. Ya sabéis que el Arca de Noé no está exactamente en el Gran Ararat, sino en una cordillera que hay justo al lado. Bueno, también tenemos esta situación esta semana. Se nos decía en esta noticia, alerta, Irán y Rusia firman un acuerdo para construir 4 centrales nucleares en suelo iraní. Bueno, se nos dice, estos acuerdos entre Teherán y Moscú se producen poco antes del restablecimiento de sanciones de Naciones Unidas contra Irán por su programa nuclear este sábado, en un proceso puesto en marcha por Alemania, Reino Unido y Francia. Bueno, vemos cómo Moscú y Teherán tienen una alianza, desde luego, muy estrecha, ¿no? Tienen una relación de mucha amistad y son dos países que, ante las dificultades, al compartir enemigos comunes, pues que es Occidente en definitiva, pues también comparten lazos de amistad y de cooperación y de camaradería, ¿no? Bueno, sabemos que Irán ha estado ayudando a Rusia proporcionándole pues, muchísima tecnología acerca de los drones y ayudándole en su producción. Y vemos ahora cómo pues, Rusia también se está involucrando con Irán a través del programa nuclear. Recordemos una vez más, ¿no?, estas profecías que anunciábamos al principio de esta conferencia, en donde veíamos concretamente la profecía de Ezequiel, donde se habla de Gog y Magog. Esa profecía de Gog y Magog, donde se nos explicaba que en un momento de la historia, y para esto no falta mucho, Rusia atacaría al propio Israel, ¿no?, y le causaría un gran daño en un momento de este futuro próximo, ¿no? Por tanto, las desavenencias entre lo que es Rusia e Israel, que ahora mismo las relaciones no son muy buenas, irán a más. Las desavenencias irán a más. Y, por otro lado, vemos también en esta profecía de Ezequiel cómo se nos decía que se aliaría
con Irán, lo dice en otras palabras, pero cuando uno indaga el pueblo del cual se habla en esa profecía, que es concretamente Persia, bueno, pues es la zona donde hoy en día está Irán. Así que Rusia, juntamente con Irán, hay un momento de este futuro próximo que van a atacar a Israel. Bueno, pues todo esto, que ya venía anunciado en la Biblia, vemos como día a día, por asombro nuestro, pues por asombro de todo aquel que sigue las profecías, vemos cómo se va cada vez el escenario definiendo más, ¿no? Y nos está llevando inexorablemente a esa situación. Bueno, pues impresionante, ¿no? Cuando uno pues, ve todo esto, se da cuenta que las profecías bíblicas son las únicas profecías en este mundo que se están cumpliendo a rajatabla, y desde luego, como el futuro es algo que nadie, ninguna criatura puede saber, porque el futuro no existe, el futuro es algo que es una idea, pero no existe, bueno, pues es algo que solamente puede venir de Dios, desde luego, ¿no? Por tanto, es una prueba irrefutable de que el Dios de la Biblia es Dios, porque da profecías y se cumplen, ¿no? Se cumplen con miles de años de anticipación y con todo detalle. Bueno, esto no hay ninguna otra religión, ninguna otra creencia de este mundo que pueda compararse en este sentido. Bueno, para seguir con las noticias, pues también os traemos esta de esta semana, que nos dice: sus países se están yendo al infierno, el incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU, que dejó en silencio a los asistentes. Quizá más importante que su discurso fue la publicación de Trump en las redes sociales poco después, en lo que afirmaba por primera vez que Ucrania podría estar en condiciones de recuperar todo su territorio. Lo que decíamos antes, una de cal y otra de arena. Primero Donald Trump dice que Ucrania tiene que renunciar a parte de su territorio, que tiene que ceder para que Rusia pueda firmar la paz con ellos. Luego, lo contrario, que Ucrania, si se esfuerza, podrá conquistar todo el territorio perdido. Bueno, juegan totalmente a la confusión, a debilitar no solamente a sus oponentes políticos, a sus oponentes nacionales, de naciones, sino también a la opinión pública, ¿no? La opinión pública ya no sabe exactamente qué creer, ¿no? Bueno, lo están consiguiendo. Y dijo que Ucrania podría recuperar territorio con el apoyo de la Unión Europea y la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, OTAN. No mencionó la participación de Estados Unidos. Hace 6 años el público de Trump en la ONU se rió de sus afirmaciones, a veces poco objetivas. Este año escucharon en gran parte en silencio. Soy muy bueno en esto, dijo a los líderes mundiales. Sus países se están yendo al infierno. Bueno, pues es lo que hay. Bueno, a Rusia, desde luego, estas declaraciones no le han sentado nada bien. La noticia dice lo siguiente: Rusia contraataca a Trump tras el abrupto giro hacia Ucrania. La declaración de Trump de que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia con la ayuda de la OTAN fue un cambio dramático en la retórica estadounidense sobre la guerra. Las pocas reacciones tempranas que llegaron desde Moscú el miércoles demostraron cuán profundamente molestó al Kremlin la aparición inesperadamente amistosa de Trump en Nueva York junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al margen de la Asamblea General de la ONU, que hace apenas unas semanas se regocijaba por la cálida recepción del presidente ruso Vladimir Putin en Alaska. Bueno, pues efectivamente, hace pocas semanas Donald Trump se reunió con Putin en Alaska, parecía que todo era pues buena sintonía y ganas de solucionar la situación, y vemos como a las pocas semanas pues hace un giro de 180 grados y pues ahora pues se acerca a Ucrania y dice pues que es posible que Ucrania recupere el territorio perdido. Bueno, están jugando al gato y al ratón, desde luego, ¿no? No hay ninguna duda de eso. También esta noticia: Putin advierte a Estados Unidos que Rusia responderá no de palabras, sino con medidas militares ante cualquier amenaza. Pide analizar escrupulosamente los arsenales estratégicos de Estados Unidos, así como su escudo antimisiles y despliegue de armamento en el espacio. Bueno, pues Putin y Rusia siempre y cada día que pasa más, pues advirtiendo, ¿no? Cuidado, nosotros vamos a responder de una forma contundente si se nos ataca. Cuidado, hay peligro de conflicto nuclear, cuidado. Ellos no paran de advertir y, por otro lado, Occidente no para de apretar. Rusia tampoco parece que vaya a ceder en todo el tema de Ucrania. Por tanto, pues el conflicto nuclear cada vez más cerca, ¿verdad? Bueno, pues veremos lo que acaba sucediendo, pero es lo más fácil que pueda acontecer, desde luego, con todo lo que está pasando. También esta semana Lukashenko da a Zelensky un mensaje de parte de Putin: negocia con Rusia o perderás toda Ucrania. El presidente de Bielorrusia aseguró que Putin ha puesto una propuesta muy buena sobre la mesa para acabar con el conflicto.
Con las negociaciones ruso-ucranianas de Estambul estancadas y el reciente giro de Trump respecto a la guerra, las posibilidades de poner fin a la guerra y lograr un acuerdo entre las partes se tornan altamente improbables. Claro que improbables, porque esto no va a parar fácilmente. Estaba profetizado, o sea, Estados Unidos, que forma parte de esta coalición del Rey del Norte, pues va a ir minando todas las naciones que se opongan a la consecución de este nuevo orden mundial que tienen en mente. Bueno, Rusia es una de estas naciones. Ellos no están por la labor de ceder ante pues, este nuevo orden mundial que va a liderar el Papa de Roma. No están dispuestos a ceder soberanía, ni religiosa ni política, a este proyecto. Bueno, pues entonces ellos se oponen y no van a dejar de oponerse hasta que realmente Estados Unidos se ponga serio y acontezca lo que ya estaba profetizado en los últimos versículos de Daniel 11, donde se nos decía pues, que el Rey del Norte saldría para matar a muchos, tanto de Rusia como de China, del norte, de un poder que habría en el norte, y al oriente. Si uno está respecto a Jerusalén, pues se da cuenta que al norte es Rusia y al oriente es China. También esta situación que ha habido esta semana con los drones, con los aviones que pues, violaban espacio aéreo europeo, según se nos decía. Alarma por los drones sobre los cielos de Dinamarca y Noruega. Ayer por la tarde y por la noche se avistaron en los aeropuertos de Copenhague y Oslo, pero también en una zona militar noruega. En el aeropuerto de la capital danesa se cancelaron y desviaron decenas de vuelos. Los dos aeropuertos permanecieron cerrados durante varias horas. La policía danesa no desmiente ni confirma el origen ruso de las aeronaves. No lo tienen confirmado, no lo saben, pero ellos ya apuntan a que ha sido Rusia. Drones no identificados ponen en alerta a Dinamarca y Noruega. El mismo fin de semana, Noruega confirmó la investigación de supuestos vuelos de drones en las inmediaciones de la base aérea de Orland, donde operan cazas F-35. Aunque los aparatos no ingresaron directamente en la instalación ni interrumpieron operaciones, las Fuerzas Armadas noruegas abrieron una pesquisa. Copenhague y Oslo enmarcan estos incidentes en una ola de ataques híbridos que también incluyó incursiones aéreas rusas cerca de Estonia, Polonia y Rumanía, así como ciberataques a aeropuertos europeos. Guerra Ucrania-Rusia en directo. Nuevas alertas en cielos europeos. Dinamarca detecta más drones y Polonia cierra su espacio aéreo. Bueno, pues esto se iba sucediendo y se ha ido sucediendo a lo largo de esta semana. Este domingo, por segundo día consecutivo, Dinamarca ha informado de la detección de más drones sobre instalaciones militares del país. Las Fuerzas Armadas pueden confirmar que se han observado drones en varias de sus instalaciones durante la noche. Se desplegaron varias unidades, ha informado en un comunicado. Aquí nos dice, la OTAN amenaza a Putin tras las incursiones con drones y abre la puerta a derribarlos. Responderemos con todo. Parece que la OTAN pues, está en esta labor de, bueno, pues de no ceder, es decir, de no apaivagar la situación, sino de no poner pues, en fin, agua al fuego, ¿no? Sino que al contrario, lo que hacen es ponerle más leña tantas veces. Bueno, ellos ya han decidido que todos estos drones pues, los manda Rusia y, por tanto, pues ya están dispuestos a contestar, a responder pues, de una forma contundente, como se nos dice aquí, ¿no? También Estados Unidos y Canadá interceptan aviones de guerra rusos cerca de Alaska y Dinamarca, denuncia un ataque híbrido sistemático. Las aeronaves rusas permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron en el territorio estadounidense o canadiense, señala el organismo, y agrega que tal actividad cerca de Alaska ocurre con regularidad y no se considera una amenaza. A pesar de las insinuaciones, las autoridades de Rusia han negado cualquier implicación en los sobrevuelos de drones y ha hablado de un montaje con fines de provocación. Rusia niega totalmente que esos drones vengan de ellos. La parte rusa rechaza firmemente las especulaciones absurdas sobre su implicación en los incidentes, ha dicho la embajada rusa en la capital danesa. Sin duda se utilizarán como pretexto para seguir aumentando la tensión en beneficio de fuerzas que buscan por todos los medios prolongar el conflicto ucraniano y extenderlo a otros países, ha manifestado a través de un breve comunicado. Rusia niega totalmente esta situación, niega que ellos hayan mandado estos drones. Bueno, ¿dónde está la verdad? Difícil saberlo.
Pero la cuestión es que estos dos actores militares cada vez están más enfrentados, cada vez están más cerca de una confrontación abierta. Y esto es lo que ya estaba profetizado en la Biblia. Una vez más, pues debe de hacer reflexionar a cualquiera que escuche este tipo de situaciones, ¿no? Como ya estaba profetizado y cómo se está cumpliendo con toda exactitud. Otra noticia también de esta semana: guerra Ucrania-Rusia en directo, alarma en los cielos europeos, Alemania, Dinamarca y Noruega detectan drones. Fue una situación que se fue repitiendo a lo largo de varios días. Polonia cierra su espacio aéreo e inicia maniobras aéreas preventivas por ataques rusos. El mando operativo de las Fuerzas Armadas ha incidido en que las acciones emprendidas por la aviación polaca y aliada han sido estrictamente de carácter defensivo y preventivo, poniendo el foco en la disuasión de posibles amenazas y el mantenimiento de la integridad del espacio aéreo nacional. Pues es una situación que, lejos de solucionarse, cada vez parece estar más encendida, cada vez parece pues llevarnos a todos a un punto sin retorno, en donde pues va a haber esa confrontación militar. Una confrontación militar abierta que, como decíamos antes, ya estaba profetizada en los últimos versículos de Daniel 11 y que, bueno, pues sea quizá el escenario que va a llevar a ese nuevo orden mundial, ¿no? Bueno, sin el quizás, desde luego, cuando haya ese enfrentamiento entre lo que es Occidente, la OTAN, y Rusia y China por el otro lado, y Corea del Norte, y los países que le dan soporte, pues eso va a crear una situación de mucho peligro para toda la humanidad. Puede que haya incluso pues alguna deflagración nuclear. Esto va a ser, desde luego, pues el motivo que va a hacer bueno, pues repensar todo lo que es el orden mundial, y se va a crear ese nuevo orden mundial, ahora sí, pues ya con el consentimiento a regañadientes tanto de Rusia como de China. Aunque sabemos también por las profecías que todo este nuevo orden mundial que se va a crear de aquí pocos años, pues finalmente va a saltar por los aires y va a llevar pues a la situación del Armagedón, también profetizado en la Biblia. Eso ya sería pues la Cuarta Guerra Mundial, ¿verdad? Porque nosotros pues estamos en esa Tercera Guerra Mundial por partes, que ya avisó el Papa Francisco en su momento con toda la razón de que pues ya hacía años que estaba en marcha. Estamos en esa Tercera Guerra Mundial por partes, pero que luego va a venir ese nuevo orden mundial y finalmente pues ese Armagedón, esa Cuarta Guerra Mundial que ya va a ser pues la antesala de la segunda venida de Cristo, la auténtica venida del Mesías. Vemos también esta noticia: Rusia responde a la violación del espacio aéreo de la OTAN. Rusia ha negado las acusaciones de Estonia de que aviones de combate de Moscú habían violado el espacio aéreo del Estado báltico. Michael Butler, experto en política de la Universidad de Clark, dijo en Newsweek que, como en los ejemplos anteriores en Polonia y Rumanía, Rusia había llevado a cabo una investigación estratégica del aparato de seguridad de Estonia, así como de la capacidad de respuesta de la OTAN por parte de Moscú, lo que planteó un momento crucial para la alianza. Bueno, la acusan a Rusia pues, de estar pues, haciendo prospecciones para estudiar un poco cuál es la capacidad de reacción de la OTAN y de esta forma ir preparando pues, una futura invasión, un futuro ataque a las naciones europeas que le están dando pues, mucha guerra a través de Ucrania. Bueno, vaya usted a saber, ¿no? Puede ser que desde luego pues, haya algo de esto, ¿no? Desde luego Rusia pues, no es que sean pues especialmente unos corderitos, ¿no? Ellos también pues tienen sus armas y son pues también unos lobos siempre que lo pueden ser. Pero bueno, pues la situación es esta. Es muy difícil saber quién tiene razón, pero desde luego lo que sí podemos ver claramente es que todo esto nos está llevando a una situación que va a desembocar en esa pues guerra mundial ya en sus etapas más virulentas. Vamos ahora a ver un vídeo donde veremos pues, al ministro de Exteriores Lavrov hablando en la ONU precisamente esta semana acerca de todo esto. Все чаще звучат угрозы применения силы против России, которая обвиняет в том, что она чуть ли не планирует напасть на Североатлантический альянс и Евросоюз. Президент Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений, однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. Pues ya habéis escuchado, ¿no?, las declaraciones del ministro de Exteriores Lavrov. Ellos dicen que no tienen nada que ver con toda esta situación y que se lo están usando este ataque, vamos a decir, de falsa bandera para llevar a Rusia a una guerra con Europa. Otra noticia de esta semana: Zelensky denuncia la incursión de drones de Hungría y Budapest le tilda de loco.
Bueno, esto pues también está sucediendo no solamente con Rusia, esta presión que se está ejerciendo, sino que también con Hungría, un país europeo que forma parte de la Unión Europea y que siempre se ha destacado por dar apoyo de una forma más o menos abierta hacia lo que es Rusia y hacia lo que es la compra, pues concretamente de gas y de petróleo a esa nación, algo que, digamos, no quiere la Unión Europea ni el mundo occidental porque, bueno, ya sabéis que han hecho un embargo a Rusia para irla debilitando, ¿no? Un embargo pues, en el cual se prohíbe a todas estas naciones aliadas a Occidente a que compren pues, estas materias primas a Rusia. Hungría se niega a ello, para ellos pues, es en fin, una cuestión de supervivencia, como ha dicho muchas veces su presidente Orbán. Ellos pues, dependen del petróleo y el gas ruso, además están muy cerca de la frontera con Rusia, y por tanto, bueno, pues para ellos, en fin, no quieren ceder en ese punto, ¿no? Bueno, pues ya vemos con noticias que están saliendo cómo se está intentando también, una vez más, parece, ¿no?, intoxicar pues, la opinión pública, intoxicar el ambiente para que haya más presión hacia el gobierno de Hungría, ¿no? Por eso se nos dice, vamos a volver a leer la noticia, el titular: Zelensky, el presidente de Ucrania, denuncia la incursión de drones de Hungría y Budapest le tilda de loco, ¿eh? O sea que Hungría lo niega totalmente, ¿no?, que haya mandado drones a Ucrania, ¿no? Bueno, pues parece que se está buscando también por ahí un poco las cosquillas a Hungría. La noticia dice lo siguiente: el mandatario ha señalado que los vehículos aéreos no tripulados son probablemente húngaros y que se encontraban realizando labores de reconocimiento dentro del espacio aéreo ucraniano. Hungría ha negado de forma tajante estas acusaciones. El ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, acusó al presidente del país vecino de ser hostil hacia Hungría por haber manifestado dichas sospechas, ¿eh? Bueno, pues Hungría y Ucrania pues parece que no son nada amigos y cada vez se está tensando más la cuerda. Vamos a ver también otra noticia en forma de vídeo en donde veremos cómo también en Moldavia, otro país europeo, un pequeño país europeo al lado de Rumanía, un país que está habitado en gran manera por gente rusohablante, por gente de origen ruso, y que es un país en el cual se han celebrado elecciones hace muy poco y parece también que ha ganado pues, la facción que está a favor del bloque occidental, está a favor de la Unión Europea. Pero ahí hay una población mayoritariamente rusa y bueno, muchos ponen en duda que estas elecciones hayan sido limpias. La cuestión es que en este vídeo veremos cómo se amenazaba de que si las elecciones salían en favor del lado ruso, pues que ahí podían haber consecuencias. Vamos a ver la noticia, que es de un medio ruso, y bueno, para ver un poco este juego que se están llevando de influencias, ¿no?, para ir decantando la balanza al lado de Occidente. Vamos a ver. Países europeos de la OTAN están decididos a ocupar Moldavia con el objetivo de mantenerla en la línea de su política rusofóbica y conservar al país dentro de su zona de interés a cualquier precio, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR. De acuerdo al organismo, se está preparando un desembarco de la OTAN en la provincia ucraniana de Odesa para intimidar a Transnistria, y este contingente podría ser movilizado para reprimir manifestaciones de protesta tras las elecciones parlamentarias en Moldavia del 28 de septiembre. El SRB resalta que Bruselas no tiene intención de renunciar a ocupar Moldavia, incluso si la situación interna no requiere de intervención externa, y que el despliegue de tropas podría producirse más adelante utilizando otro pretexto. Bueno, pues confusión por todos lados, desde luego, presiones por todos lados. Lo que sí vemos claramente son estos dos bloques que están luchando por la constitución pues, de un nuevo orden mundial por un lado y otros que se oponen. Pero la confrontación pues, va a más y cada día lo vemos que la situación profetizada en la Biblia pues, cada vez más cerca, ¿verdad? Bueno, pues todo esto lo tenemos a la vuelta de la esquina. También en lo que hace referencia pues, al tema de China, ¿no? Vemos esta noticia. Los talibanes reaccionan a la amenaza de Trump sobre una base afgana. Ni un centímetro. Los talibanes han rechazado la demanda del presidente estadounidense Donald Trump de entregar la base aérea de Bagram, enfatizando la soberanía de Afganistán. Trump ha destacado la importancia estratégica de Bagram, diciendo durante una visita al Reino Unido: íbamos a salir de Afganistán, pero íbamos a dejarlo con fuerza y dignidad y conservaríamos Bagram, la gran base aérea, una de las mayores bases aéreas del mundo.
Agregó, queremos recuperar esa base, pero una de las razones por las que queremos es que, como saben, esta es una zona de donde China fabrica sus armas nucleares, y describió la ubicación como crucial para la supervisión regional de Estados Unidos y el monitoreo de los acontecimientos de seguridad cerca de China. Es decir, que Estados Unidos tiene mucho interés en controlar esa base en Afganistán, porque desde esa base puede controlar todo lo que es el aparato militar chino, lo tiene mucho más cerca, y concretamente pues, este centro de fabricación de armas nucleares. Bueno, Estados Unidos también está presionando a China, ya hace tiempo que lo está haciendo, porque China se opone también a ese nuevo orden mundial. Así que vemos cómo también en Afganistán se está apretando para que Estados Unidos pueda recuperar esa base. Rusia, claro, China se defiende, ¿no? Y vamos a ver pues la noticia siguiente. Rusia está ayudando a preparar a China para atacar a Taiwán, sugieren documentos. Rusia está utilizando su experiencia en el campo de batalla para brindar a las unidades aerotransportadas chinas el entrenamiento y los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo operaciones ultrarrápidas. Rusia está ayudando a preparar a China para atacar a Taiwán, sugieren documentos. Rusia está utilizando su experiencia en el campo de batalla para brindar a las unidades aerotransportadas chinas el entrenamiento y los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo operaciones ultrarrápidas. Rusia acordó equipar y entrenar a un batallón aerotransportado chino y compartir su experiencia en el lanzamiento de vehículos blindados desde el aire, lo que según los analistas podría aumentar la capacidad de Beijing para apoderarse de Taiwán, según documentos recientemente obtenidos que muestran la profundización de la cooperación militar entre las dos naciones, Rusia y China cada vez más unidas. Los documentos, cuyos detalles han sido verificados independientemente por el Royal United Services Institute, un grupo de expertos británico, parecen demostrar la profundización de la alianza entre Moscú y Pekín, mientras Rusia busca forjar un nuevo orden global para contrarrestar a Occidente y a alterar el statu quo. Bueno, pues vemos cómo, lo que siempre decimos, también lo dice este periodista, ¿no? Cómo realmente Rusia busca forjar un nuevo orden global para contrarrestar a Occidente y alterar el status quo. Bueno, ¿qué status quo, no? Pues el que ahora está intentando imponer Estados Unidos y aliados, Occidente, y que va a derivar en ese nuevo orden mundial. En una futura guerra por Taiwán, el suministro de petróleo, gas y otros recursos naturales de Moscú y su gran industria de defensa podrían convertirse en un respaldo estratégico para China. Sus ejércitos realizaron 14 ejercicios conjuntos en 2024, casi el doble que una década antes. Xi, el líder más poderoso de China en décadas, ha dicho repetidamente que poner a Taiwán bajo el gobierno del Partido Comunista Chino es un paso esencial en el camino del país hacia el rejuvenecimiento nacional. Para lograr este objetivo, ha ordenado a los militares modernizarse más rápido y prepararse para luchar y ganar guerras, incluyendo, según la inteligencia estadounidense, estar listos para apoderarse de Taiwán en 2027. Aquí se nos da otra fecha, aunque los expertos dicen que esta no es una fecha límite para alcanzar un ataque. Bueno, estas noticias desde luego son interesantes porque van marcando también una pauta acerca de cuáles son las intenciones o al menos las predicciones de todos estos poderes que se están enfrentando entre ellos y que nos van a llevar al fin de estos tiempos, ¿no? Al fin de este mundo tal y como lo conocemos. Bueno, pues aquí se nos dice que China va a intentar apoderarse de Taiwán en 2027. Para esto faltan 2 años y va a pasar antes, lógicamente, que pues lo que va a ser la declaración de la ley dominical, como nosotros pues ya hemos anunciado muchas veces que esto va a acontecer en la primavera de 2028, según la profecía bíblica, ese es el momento y por tanto llama mucho la atención de que un tiempo antes, pues según Estados Unidos, China va a tener la intención de apoderarse de Taiwán. Eso desde luego pues va a provocar un recrudecimiento de la guerra, ¿no? De esta tercera guerra mundial que estamos viviendo, pues exponencial totalmente, ¿no? Bueno, pues todo esto son piezas de un puzzle que poco a poco van encajando y que van dando la razón a lo que ya había profetizado Daniel hace tantos siglos. Aquí os traemos también esta noticia y es a la que hace referencia pues, el titular de esta conferencia. Guam Killer. China asusta a Estados Unidos en el Pacífico con un misil con capacidad nuclear que alcanza objetivos a más de 5.000 kilómetros. Pekín ha mejorado su misil de F-26, que puede llegar hasta las bases de Estados Unidos en la isla de Guam, en el Pacífico Occidental. Bueno, esta es una base de Estados Unidos en una de las zonas más remotas pues, de este mundo, ¿no?
Bueno, pues este misil chino puede llegar a esa base. El país que preside Xi Jinping está por delante del resto de naciones en cada vez más terrenos. Esto incluye la tecnología, pero también la carrera armamentística. Su aparición fue una sorpresa para los analistas, ya que no se habían publicado previamente detalles sobre el sistema, según cuenta Defense Block. Su aparición fue una sorpresa para los analistas, ya que no se había publicado previamente detalles. Bueno, esto sobre el sistema, según cuenta Defense Block, se ha repetido el párrafo. Pero la cuestión es que, bueno, China, desde luego, está alcanzando unas cotas de tecnología militar pues muy avanzadas, ¿no? Desde luego esto va a generar una gran alarma, y ya está generando una gran alarma en todo lo que es el bloque occidental. Una situación que ya se describía también en los versículos finales de Daniel 11, ¿no? Donde se nos decía que, bueno, pues el rey del norte, que es Estados Unidos, pues alarmado, atacaría tanto a lo que es Rusia como a China. Pues cada vez, una vez más, repetimos, las piezas del puzzle cada vez van encajando con mayor precisión y van dando confirmación a lo que era la profecía bíblica. Desde luego, bueno, estos misiles pues ya es un aviso también para Estados Unidos, una alarma para Estados Unidos, porque estos ya pueden alcanzar, parece, cualquier base americana. Así que, bueno, cuidado porque la situación se está poniendo pues al rojo vivo. También tenemos pues el caso de otros lugares de la Tierra que están viéndose afectados también por ese intento de crear el nuevo orden mundial de parte de Estados Unidos, en este caso Latinoamérica y concretamente Venezuela. Os traemos también esta semana una noticia acerca de esa situación. Maduro pide a los campesinos de Venezuela prepararse para tomar las armas ante un posible ataque de Estados Unidos. Ellos ven que se ha desplegado una flotilla delante de sus costas y están pues convencidos de que Estados Unidos en un momento u otro va a intentar hacerse con el poder de Venezuela. Bueno, ¿para controlar qué? Bueno, pues para controlar lógicamente pues las materias primas, ¿no? El petróleo en primer lugar y en fin, pues recursos naturales que cada vez son más escasos y cada vez más necesarios y demandados. Así que Estados Unidos, ese rey del norte, está pues luchando con su gran ejército para ir poco a poco decantando la balanza a su favor. Bueno, os traemos también el bloque de control, os traemos una noticia en este sentido y es una vez más una noticia relacionada con un robot. En este canal hemos presentado muchas noticias acerca de robots. Cuando uno repasa pues, las primeras noticias hace años, pues unos robots que realmente pues, dejaban mucho que desear, muy primitivos, ¿no? Unos robots pues, muy patosos, pero ahora los robots cada vez tienen unos movimientos pues, cada vez más depurados, más elegantes, cada vez se parecen más a lo que son los movimientos humanos. Bueno, todo esto se hará servir, se utilizará pues, para ir contra el pueblo de Dios cuando sea su momento, claro que sí, porque todo aquel que no acepte entrar en el nuevo orden mundial va a ser perseguido a muerte, tarde o temprano. Y estos robots, toda esta tecnología militar, al final se está creando en última instancia para eliminar de la tierra a toda oposición a ese nuevo orden mundial, por tanto, al pueblo de Dios que en esos momentos esté obedeciendo los 10 mandamientos que salen en Éxodo 20. Nos dice la noticia, Unitre G1, el robot humanoide que ya se vende en España, se vuelve indestructible con esta nueva función antigravedad. El robot humanoide Unitre G1 ahora cuenta con una función antigravedad que le permite levantarse de cualquier caída. Bueno, pues vamos a ver el vídeo y lo podréis ver pues, por vosotros mismos.
Pues como ya estaba profetizado en Daniel, en el libro de Daniel, la ciencia en los últimos tiempos se aumentaría. Y es lo que estamos viendo también. Se refería a la ciencia pues, profética, al conocimiento de las profecías, pero también a todo lo que es la tecnología. Bueno, pues lo estamos viendo ante nuestros ojos, como todo esto se está cumpliendo en nuestros días. Vamos pues ya por la última parte de esta conferencia, en donde vamos a hacer un repaso también de los desastres naturales. Vamos a traeros concretamente esta noticia. El supertifón Regasa deja 17 muertos en Taiwán y toca tierra en China, con 2 millones de personas evacuadas. Bueno, los desastres naturales también sabemos que tendrían que ir a más en el fin de los tiempos. Sería una de estas señales a las cuales estar atentos, porque bueno, a medida que la mano de Dios se vaya retirando de esta tierra, bueno, pues todo este tipo de situaciones irán en aumento. Todo esto son advertencias que Dios permite, no para martirizar a la humanidad, sino para que las personas, que sabemos que tantas veces no reaccionamos hasta que no tenemos el agua al cuello, pues para que de esta forma pues las personas puedan también plantearse las cosas, puedan levantar un poco la mirada y puedan pues atender a lo que es el llamado que Dios nos hace a que pongamos nuestras vidas en conformidad con lo que nos dicen los evangelios y que de esta forma podamos pues participar del plan de salvación que Él nos ofrece de una forma totalmente gratuita, solo tenemos que aceptarlo. Claro, evidentemente pues ante esto muchas gentes pues tienen pues muchísimos prejuicios e ideas preconcebidas de lo que son los evangelios, de lo que es la Biblia, etcétera, etcétera. Pero nuestra obligación como buscadores, si es que somos buscadores de la verdad, es analizarlo todo con, digamos, un espíritu abierto y poder ver por nosotros mismos si esto que hemos escuchado tantas veces de que la Biblia solo sirve para traer guerras y desgracias a este mundo, si esto es así o realmente esto se dice y se repite para que realmente nadie se acerque a lo que es la solución real a los problemas de este mundo. Bueno, pues siempre hay esa doble forma de verlo, ¿no? Pero, en definitiva, nosotros debemos ser los que debemos dar el paso de, por nosotros mismos, poder investigar toda esta serie de cosas para poder hacernos una idea nosotros mismos, no que nos lo diga otro, ¿no? Que tantas veces es algo que viene pues, con toda la intencionalidad del mundo, sino que por nosotros mismos podamos pues, darnos cuenta. También pandemias, ¿no? Sabíamos que en el final de los tiempos, tal como nos dijo Jesús, pues habrían pestes, ¿no? Habrían pandemias por todos lados y las pandemias pues no dejan en ningún momento de dar tregua. La OMS eleva a 35 el número de muertos por el último brote de ébola en Congo. El ébola es una fiebre hemorrágica grave que se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas y animales infectados, con una tasa de mortalidad que, según la OMS, oscila entre el 60 y el 80%. Bueno, imaginemos por un momento, si hubiera un tipo de peste, un tipo de pandemia que realmente llegara a cuajar en lo que es la humanidad entera, como fue, por ejemplo, el caso del COVID. Bueno, pues qué desastre sería, ¿verdad? Porque el COVID, no sé el tanto por ciento de mortalidad que tenía, pero era muy bajo en comparación a estas tasas de mortalidad que se nos da en el caso del ébola, que son de entre un 60 y un 80%, ¿no? Bueno, pues habría realmente una gran reducción de la población humana. Nosotros sabemos que antes de que venga Jesús, antes de que se instaure pues, este nuevo orden mundial, bueno, toda esta situación de conflicto que va a venir abierta ya, pues esto va a traer, en fin, una gran reducción de la humanidad también. Vienen tiempos realmente muy revueltos. Entonces, bueno, tenemos que prepararnos. Las señales son clarísimas. Otra cosa es que nosotros pues, no queramos verlas, pero las señales no van a frenar por eso y los acontecimientos tampoco. Por tanto, lo más inteligente no es hacer como la avestruz, que esconde la cabeza bajo la tierra pues, para evitar los problemas, sino tomar conciencia de ellos y prepararse para la venida de todos estos conflictos que tenemos a la vuelta de la esquina. Y finalmente pues tenemos también accidentes, ¿no? Que también ha habido muchísimos, ¿no? Nosotros os traemos solo una selección porque es que si no, no acabaríamos nunca. Nos dice 7 monjes budistas muertos y 6 heridos en un accidente de teleférico en Sri Lanka. Al menos 7 personas muertas y 3 graves por consumir licor adulterado en Colombia. 39 muertos en un alud humano en el mitin de un famoso actor que quiere gobernar la India. Y violencia también. También iría más, al menos 17 muertos en un enfrentamiento entre presos de bandas enemigas en una cárcel de Ecuador. Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.
También al menos 3 muertos y varios heridos en un tiroteo en un bar de la playa de Carolina del Norte. El tirador llegó y huyó en un bote. Bueno, pues estas situaciones que ahora pues son prácticamente aconteciendo cada día, pero que todavía pues la gente quizá no toma conciencia de que esto está yendo a más, bueno, llegará un punto que esto va a hacer un salto cualitativo muy grande y realmente todo esto nos va a rodear dentro también de muy pocos años. Los problemas van a estar por todos lados, por eso la gente va a buscar a un líder mundial que los pueda pues rehabilitar de todo ese descontrol que va a haber en esos momentos, ¿no? Ese líder va a ser el Papa va a ser el único líder visto con la talla moral suficiente para liderar y solucionar todos esos problemas. Los gobiernos mundiales le van a dar también la preeminencia, con lo cual ahí se va a establecer el nuevo orden mundial en el tercer templo de Jerusalén. Esto está profetizado y esto, guste o no guste, pues va a pasar. Entonces debemos prepararnos para toda esta situación. Y para acabar, pues vamos a hacerlo, como siempre, con una cita de Ellen White. Ellen White pues es esa profetisa americana que vivió entre 1827 y 1915, y os traemos hoy este escrito que está en el conflicto de los siglos. Lutero declaró: «Estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el gran día en el que el reino de las abominaciones será derrocado». Bueno, Lutero murió en 1547 y en 1547, sí, ya lo digo bien, 1547, y recordemos que en el 1844, por tanto no habían pasado todavía 300 años, pero casi, pues ahí empezó el juicio a esta tierra, el juicio pues a todas esas gentes que se habían declarado a lo largo de toda la historia pues profesos seguidores de Dios. Así que ese juicio empezó cuando ya se estaban a punto de cumplir 300 años desde Lutero. Bueno, Lutero, desde luego, un estudioso de las profecías también de la Biblia, él llegó a la conclusión de que esa profecía de las 2300 tardes y mañanas pues se cumplía también hacia esos años, hacia 1840 y pico, ¿no? Bueno, iba pues realmente bien encaminado. Él pensaba que ahí se produciría la segunda venida de Cristo. En realidad, lo que se produjo fue pues el inicio del juicio que acabará con la definitiva segunda venida de Jesús, que eso acontecerá en el otoño del año 2031, según la cronología bíblica, una cronología bíblica pues que hoy en día puede conocerse y saberse y acotarse ya con mayor precisión, porque Dios pues ya ha dado luz suficiente para que podamos tener este conocimiento. Ya sabéis que la luz bíblica, la luz del conocimiento bíblico, se va dando progresivamente a través de la historia. Y ahora que ya nos estamos acercando al final de los tiempos, pues es hora de saber ya hasta los últimos detalles que necesitamos para nuestra salvación. El de la fecha, desde luego, no es un detalle menor, es un detalle muy importante. Así que nada más, pues hasta aquí esta conferencia. Esperamos que haya sido de vuestra utilidad, esperamos que haya sido de vuestro interés. Os dejo, como siempre, pues la página web donde tenéis pues las conferencias ordenadas por temáticas, también el Blogspot, donde tenéis las conferencias puestas por orden cronológico, para que veáis que todo esto que estamos diciendo hoy, ¿no?, de que las profecías se están cumpliendo, etcétera, etcétera, y lo estamos viendo con lo que está pasando al día a día, bueno, esto ya se venía hablando desde el año 2005, etcétera, ¿no? Es decir, que de eso hace ya mucho tiempo, hace ya más de 20 años que se empezó a hablar en este canal de todas estas cosas, y todo ha ido aconteciendo y todo ha ido llevándose a un punto en el mundo que coincide plenamente en lo que ya se decía en esos años. Así que, bueno, no porque seamos los más listos de la clase, simplemente porque estudiamos las profecías de forma correcta. Ya sabéis que estudiosos de la Biblia hay de muchas denominaciones, a cual peor tantas veces, pero si la Biblia se estudia bien y de la forma correcta, encajando bien el puzzle, las piezas, las profecías pues no fallan, y prueba de ello es que este canal las ha estado propagando a lo largo de todos estos años, y las profecías poco a poco se van cumpliendo sin ningún tipo de error. Así que aquí os dejo las páginas, y finalmente pues esta página del YouTube, del Gran Engaño también, donde se muestran las conferencias que se van presentando aquí en Girona, en la sala que tenemos aquí en Girona, donde se hacen conferencias públicas todos los sábados por la tarde. Y nada más, hasta aquí pues esta conferencia. Agradecer a todos los que pues colaboráis en todo este proyecto,
Y nada más, despedirnos de vosotros hasta el jueves, si Dios quiere, donde haremos pues ya la parte tocante al Vaticano y también a lo que está sucediendo en Estados Unidos, a ese falso reavivamiento y todo en relación también a la muerte de Charlie Kirk. Así que nada más, hasta el jueves, y que Dios os bendiga y hasta pronto.